Ya tienes. Sí puede ver la pantalla en G. Sí. Bien. Bien. He tenido, bueno, estaba haciendo las tablas, pero no le entendí ya muy bien, ya me quedé en... Ahí, bueno, estas partes de historias de lo que es las tablas de aquí, el Scrum, esto ya tengo ya. El Scrum, metodología del trabajador de titulación y esto. Ya listo. Estaba lo que eran las tablas, dije, pero no le entendí. No le entendí muy bien, dije, por eso la situación. Ya, pero ¿qué no entiendes de esa parte? Es que, verá, la situación, verá, aquí donde está el ejemplo. Aquí decía, en base a los requerimientos del audio, aquí debo tipo hacer una descripción del tipo del requerimiento, ¿cierto? Claro, de lo que quiere que haga el sistema. Ya, y de ahí en el sprint, ¿qué debo poner en el nombre de las evaluaciones o...? Ya. Pues en el sprint íbamos a hacer, claro, sí. Déjame ver Porque, cómo estaban las indicaciones. Déjame abrir ese archivo. eh, porque aquí dice el sprint por cada tipo de evaluación. Yo le entendí, o sea, y le puse lo que estaba haciendo, lo que era evaluación. Ya, espérate un ratito. Déjame ver dónde estaba. Estructura, metodología, ya. A ver, sí. Ajá. Cada uno de los sprints sería dentro de lo que es las tres evaluaciones. La heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, ¿no es cierto? Y también un Ya, sprint para el módulo de administrador. Entonces depende. Si esa descripción de ese requerimiento, de esa historia de usuario pertenece a la heteroevaluación, pondrías abajo heteroevaluación. ya. Y ahí, y en esto que dice estimación, ¿cuántos días le Estimación, pondré en estimación en cada? 10. Eso ya depende de ti. Más o menos vele la dificultad. Por ejemplo, ¿qué pusiste en el inicio? Déjame ver. Cada uno de los estudiantes se dirigirá al link de la aplicación web donde se podrá evaluar cada uno de los docentes en las diferentes materias que imparten cada una de las carreras por cada semestre. Ya. Déjame ver por acá. Ya, pero es que bueno, ¿te fijaste en los archivos que te había enviado? En este, en este, en este archivo. Sí, en las tesis que te envié. Sí, Inge, eso le quería decir. Pero una salió, otra no valió. No te valió. Usar solo una. A ver, verás, ahorita me descargo en PDFs. Te envío para que los tengas, ¿ya? Ya, dije, porque solo una me valió. Ya déjame ver, verás. Es que la redacción ahí debería cambiar un poco. O sea, por ejemplo, las historias de usuario dice, como usuario yo requiero ir a tal cosa. Ah, hacer tipo en la descripción, tipo yo digo como usuario. Exacto. Por Ah, ya, ejemplo, ya, mira, ya, verás, ya. por ejemplo, en una historia de usuario dice ahí, como estudiante de la carrera de software, necesito poder registrarme en la plataforma para poder disponer de un perfil de usuario y acceder a las herramientas de la plataforma. O sea, deberías modificar la redacción en base a lo que quiere la magíster en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, tú qué quisieras como estudiante. O sea, como estudiante yo requiero poder ingresar a la plataforma y poder verificar todas las materias que tengo que evaluar. Por ejemplo, sería una historia de usuario. Ah, ya, sí, ya le comprendí ahorita, sí. Ya verás, ahorita te voy a enviar a tu WhatsApp para no antes de olvidarme. Te voy a enviar los dos. Entonces ahí está la manera en cómo se debe redactar, más o menos cómo lo debes tener. Ahí te envío los dos. Esperemos a que cargue. Entonces eso, dependiendo si la historia de usuario es de la heteroevaluación, entonces colocarías en el sprint la heteroevaluación, ¿ya? Y la estimación en Ya. días. Verle ahí, porque por ejemplo, verás, déjame ver acá. La estimación en días. Ya, por ejemplo, la estimación, pongámosle 3. Es que ya depende también tú de la complejidad.
Y la estimación creo que máximo 4 o 5 días, ¿cierto? O se puede alargar nomás. No, sí se puede demorar más, ¿ya? Ahí. Pero en este caso, es que verás, el sprint a lo mucho dura 4 semanas. Cada uno o todo. No, no, claro, claro, o sea, todo el sprint demora 4 semanas, o sea, 4. 5 por 4 son 20 días que demoraría un sprint. Sí. Entonces ahí, dependiendo de los recursos, dependiendo de las historias de usuario, tú definirías los días. Ya le comprendo. Ajá, pero en base al audio que te envió, entonces tú ya ves, porque por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí evalúa el estudiante, ¿no es cierto? Sí, Evalúa el propio docente y sí. evalúa, en este caso, el par de las dos personas que son necesarias o que evalúan, o sea, la evaluación por pares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si evalúa el estudiante, entonces, ¿qué quiere el estudiante del sistema? ¿Ya? Entonces, en base, como tú ya pasaste por ese proceso por ese proceso de evaluación docente, entonces, ¿qué quisieras tú que haga el sistema? ¿O qué quisieras tú poder hacer dentro del sistema? Entonces, por ejemplo, ahí como estudiante yo requiero poder ingresar al sistema, ingresar con mi cuenta de usuario y contraseña y ver las materias que yo tengo registradas para evaluar al docente, por ejemplo. Ya, lo Ahorita mismo sucedería con la autoevaluación, que sería de los mismos docentes. Entonces, por ejemplo, y una pregunta, y en ese audio que estaba escuchando, bueno, pero dice que el estudiante, o sea, según la magíster, que el estudiante quiere que ingrese directamente sin usar claves ni nada, que ingrese nomás a Docs. Ahí tengo que medio poner aquí tipo medio como me diga el audio, ¿cierto? Tal como me diga la magíster. tal como te dijo la magíster, sí, aunque yo creería que sí sería necesario un proceso un proceso ¿cómo es? Un proceso de logueo. Yo también creo que es necesario, pero la magíster dijo que no. No, no, ponle nomás. Es que como dice, como nos dijo ahí, ¿te acuerdas el profe, bueno, el hermano del rector? O sea, el usuario no sabe lo que quiere hasta que nosotros le decimos cómo es que puede funcionar. Entonces, ponle nomás así. Y uno de estos días nos vamos donde la magíster a preguntarle, ¿sabe qué? Tenemos esto, estos son los requerimientos. El estudiante va a ingresar así. Es que si nosotros no hacemos por login, por carrera, por número de cédula y demás, no vamos a poder identificar qué materias el estudiante va a poder calificar. Entonces va a ser lo mismo que enviar el enlace en OneDrive. Entonces el estudiante mismo va a Claro. tener que poner, escribe el nombre de la materia a calificar, escribe el nombre del docente a calificar. ¿Ya? Entonces ahí lo que yo tengo pensado, por ejemplo, es que el estudiante loguee con su nombre de usuario, contraseña, e Y ingrese que a la parte directo. de evaluación y que ahí salgan ya las materias que está tomando ese semestre. Que el Exacto, usuario yo también ingrese, estaba pensando eso. claro, que el estudiante ingrese a cada materia, evalúe al docente y se guarde la información. ¿Ya? Yo también Entonces, estaba pensando, ¿ves? Y ajá, por eso, o sea, me estaba confundiendo eso que dijo la maestra, es que no quiere que el estudiante ingrese, o sea, que ingrese con su número cero, sino que ingrese directo a la página, por eso estaba medio confuso yo también. no, no, es que verás, es que ahí también ya vendría la parte tuya como desarrollador del proyecto. Entonces, si te dice un requerimiento, es que a veces, muchas de las ocasiones, el usuario no sabe lo que quiere hasta que nosotros le decimos cómo lo podemos hacer y cómo va a funcionar. Entonces, en Exacto. este caso, en base al audio que te dijo la vicerrectora, la magíster, en base a ese audio, claro que vas a tomar como referencia eso, pero también ya depende mucho de tu forma de pensar o de lo que tú quieres que tenga el sistema. Exacto, no, eso sí estaba pensando ahí. Claro. Entonces, por Porque, o ejemplo, sea, claro, es que de ley necesitamos de un login, porque si no, ¿cómo nosotros identificamos cuál es el usuario que está calificando al docente? Entonces, de ley, ¿no es cierto? Nosotros hacemos que el estudiante, por ejemplo, se loguee. Ya tenemos ya los datos de que el usuario tal calificó en tal materia y a tal profesor, bueno, mal o bien, o sea, ese tipo de cosas. ya, y ahorita sí, ya estoy Ya, ajá. comprendiendo. De igual manera, si nosotros, verás, como el sistema va a tener una parte de administrador, entonces de ley se necesita generar los logins, porque en base al login se identifica qué tipo de usuario es. Y si es administrador, se desbloquea o bloquea ciertas partes del sistema, tal cual como hicieron esa parte del DC.
Sí, es así. Claro, si es administrador, se le activan todas las opciones. Si es estudiante, se le activa solamente una opción. Si es docente, se le activa solamente una opción. Y el administrador va a tener la posibilidad de ver absolutamente todo. ¿Qué se contestó el docente? ¿Qué contestó? ¿Qué calificó el estudiante? Y también en el administrador estaría, sería para poner, por ejemplo, los nuevos, las nuevas, ¿cómo es? Los indicadores. Eso, los indicadores de calificación. Entonces, por ejemplo, se va a calificar puntualidad en un semestre, pero en otro no. Entonces, el sistema debería ser capaz de editar ese indicador. Listo. Ya, hijo, ahorita sí ya Claro, comprendo bien. también, por ejemplo, los indicadores, eso sí eso tocaría consultar. Los indicadores y qué porcentaje de peso tendría el indicador. Porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo calificar la asistencia que, por ejemplo, calificar si el docente sabe o no sabe dar clases. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, tal vez la puntualidad tenga un peso de 5, pero que sepa o no sepa dar clases tiene un peso de 20, porque al final a nosotros nos va a tocar sacar, como te digo, la calificación del docente, en base a la calificación del estudiante, en base a la calificación del propio docente y en base a la calificación de los dos docentes, la calificación por pares, la calificación total del estudiante, del docente en el periodo 21-21 es de 80/100, por ejemplo. Ya en Jesús sí, ya estoy medio ya haciéndole o sea, tipo un diseño ya para ver, o sea, en mi mente nomás, cómo iría la aplicación. Claro, claro, o sea, es que a lo que nosotros nos va a tocar sacar es justamente eso, porque lo que se sacó cuando nosotros hicimos la evaluación, se sacó la evaluación total o sea, la nota del docente, o sea, en base a la evaluación de los estudiantes, en base a la evaluación que se hace el propio docente, en base a la evaluación que hacen los dos profesores, la calificación total del docente es de 90, por ejemplo. Entonces tocaría consultar bien esta parte de indicadores de calificación docente, tal vez por ahí asignarle un peso, aunque eso tendríamos que hablar con la magíster. ¿Ya? Uy, hablar con esa magíster es complicado. Sí, 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 pero bueno, toca ver cómo se le puede hacer porque sí está complejo. En ese caso, verás, ármale bien esta parte de los documentos, de esta parte de las historias de los usuarios, Sí, con los requerimientos y demás. Y en base a eso, más lo que tú tengas como referencia a lo que va a ser la aplicación, yo ya te di más o menos ciertas pautas. Ármale esa parte de las tareas, las historias de usuario y vamos a hablar con la magíster. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos esto, el sistema va a funcionar así, así asado, va a tener un sistema de administrador que va a hacer esto y lo otro. Y le pedimos ayuda con respecto a los indicadores. indicadores, qué indicadores se va a ir por defecto al sistema y cuál es el peso de cada uno, para nosotros poder sacar ahí el reporte, o sea, decir tal docente, por ejemplo, mi nombre, Jorge Bles, tiene una calificación de 50/100 en el Ya periodo es. tal, tal. Entonces eso ya le vamos a decir a ella. Nosotros no podríamos definir eso tal cual porque la que conoce esas cosas es ella. Sí, eso sí, está. Ya, Ingi, una pregunta aquí, en esta tablita que me dio. Ya, lo que es el nombre de la tarea puedo poner, digamos, el mismo evaluación, heteroevaluación, ¿cierto? No, la heteroevaluación es el sprint. Porque aquí también me pide un nombre de la tarea, o sea, en esta tablita que me puso. Déjame ver. Déjame ver dónde estaba. Dije, una pregunta, no sé si es que sabe usted. Al momento, yo debo cancelar los $500 antes de presentar o sea, la tesis o antes de yo defender. Antes de defender. Chuta, ahí no sabría decirte. Eso tocaría preguntarle al propio Inge Calderón. Sí, porque ya creo que en estos días me han de pagar y ya quiero ir a seguir abonando para no acumularme tonto. Claro. A ver, verás, la parte de la tarea es el desglose de las historias de usuario. Entonces, por ejemplo, supongamos que tú en las historias de usuario pones como sprint número 1 la heteroevaluación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en las tareas tendría que ir desglosado cada cosa que vas a hacer para poder generar la heteroevaluación.
Por ejemplo, la tarea 1 podría ser ingreso a la plataforma. ¿Ya? En el contexto podría ir, en caso de que no se encuentre la página en sesión activa y que no existe una sección activa. O sea, ¿cómo es que se va a ejecutar la parte del ingreso a la plataforma? ¿Cuál va a ser el contexto de ingreso a la plataforma? Entonces, en el contexto ahí explica que el ingreso a la plataforma se va a hacer únicamente en caso de que no exista una página de sesión abierta y que no exista ninguna sesión activa. Por ejemplo, solo en ese caso se puede hacer el ingreso a la plataforma. El evento, cuando des enter al formulario de ingreso al usuario. Y el resultado es que puedes ya ingresar al sistema y puedes tú verificar la parte de la plataforma en sí. O sea, tú ya podrías generar la evaluación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay otra tarea, podría ser evaluación docente. Entonces, ahí, ¿cuál sería el contexto? Una vez que tú ya ingresas al sistema, vas a tener toda la lista de las materias, ¿ya? Ese sería el contexto, o sea, cómo pasa o lo que tiene que pasar para lo que es la evaluación docente. Ese sería el contexto. Y el evento, cuando des clic a cada una de las materias, se van a desplegar los parámetros o indicadores que tú tienes que calificar, en este caso, supongamos de 1 al 5. Y el resultado sería la materia calificada, por ejemplo. Ya, Inge, ahorita sí ya le estoy entendiendo. Sí, ajá, entonces ese sería el contexto. El contexto básicamente es las condiciones que hay que tener para que suceda la tarea. O sea, si tú pones ingreso a la plataforma, ¿cuál es el contexto para que el usuario ingrese a la plataforma? Entonces solamente va a ingresar en caso de que no exista ninguna sesión activa, por ejemplo. Ese sería el contexto. El evento, el usuario va a ingresar a la plataforma cuando dé clic en el botón ingresar del formulario de ingreso, por ejemplo. Y el resultado, que el usuario va a estar logueado y va a poder consumir los recursos de la plataforma, ¿ya? Otra tarea podría ser, por ejemplo, como te comentaba, calificación docente. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que hay que tener antes de poder evaluar? O sea, el usuario tiene que estar con una sesión activa en la plataforma, ¿ya? Una vez que está en la sesión activa, o sea, ya está dentro de la plataforma, el evento sería que simplemente da clic en la materia y se le despliegan los indicadores para calificar. Y el resultado, que en base a la percepción del estudiante y la calificación, se tendría la calificación de esa materia y el docente en específico. ¿Ya? No sé si ahí quedó claro. Ya, Inge, es que se me trabó la computadora. Sí, Inge, sí, ahorita sí está. Ya, Claro. entonces verás. Inge, Sí. una pregunta. Entonces, en las tareas puede ver varias tareas del mismo historia de usuario, ¿cierto? Digamos, dos tareas del usuario número 1. Exacto, o sea, verás, como te digo, las tareas es las cosas que vamos a hacer para cumplir la historia de usuario. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, la historia de usuario en base a los requerimientos de la historia de usuario, entonces, ¿qué es lo que tendrías tú que hacer para poder cumplir esa historia de usuario? Pero eso lo desglosas en tareas. Como tú mismo dices, puede una historia de usuario tener 2 o 3 tareas para poder cumplir en su totalidad la historia de usuario. Sí, si por Ya, ejemplo Inge. dices tú, como estudiante, yo requiero poder calificar a los docentes y a las materias. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer en esa historia de usuario para poder cumplir esa historia de usuario? Entonces, ahí puedes desglosar en 3 tareas. Por ejemplo, el ingreso a la plataforma como tarea 1, calificación como tarea 2 y reporte como tarea 3, por ejemplo. Y con esas 3 tareas ya cumplirías la primera historia de usuario. Ya, Inge, ya. Ahora sí ya le entendí mejor que de estas tablas ya, porque ya eso estaba medio confuso de realizar. Sí, justamente eso. Sí puede darse a mal entender, pero bueno. Eso nada más. Entonces, trátale, porfa, de armar la parte de la metodología, historias de usuarios y tareas para ver si es que uno de estos días vamos a hablar con la magíster, para indicarle los requerimientos, lo que va a hacer y tal vez tenga alguna cuestión, alguna cosa que decir. Y en base a eso ya se modifica todo esto ya para poder continuar, porque si no, Claro está. Sí, y ahí sería lo que es en la mañana, ¿cierto? tendríamos que ver, porque la magíster está yendo en la tarde. O si no, cuando Sí. ya tengas tú esto completo,
para yo pues, mandarle un mensaje, un correo electrónico, decir que por favor nos ayude con la revisión, porque prácticamente ella es la cliente prácticamente. Claro, la dura. Ah, Sí, creo que ahorita está enojada conmigo. eso nomás. Ya en ahorita sí, entonces ahorita sí me pongo a hacer, porque eso no estaba medio confuso y decía, no, mejor le espero para que me explique bien, de ahí comenzar a hacer bien. Ya listo. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, es que Ya, siempre las preguntas, o sea, tengo las preguntas, se va dando ya cuando estoy haciendo, dije, claro. Para ver si es que nos reunimos jueves otra vez, ¿ya? sí, sí, mejor, a Para ver, ir jueves, sí. verificando de una vez. Ya listo. Sí, porque, a ver, déjeme ver, no, a ver, jueves hasta la misma hora, ¿cierto? Sí, jueves a esta misma hora. Sí, porque creo que tenía una capacitación a las 4 el jueves, pero ya, a las 6 ya acabo. Ya, listo entonces. Ya, Ya, Inge, ya listo, porfa, sigue continuando haciendo esta parte de acá para poder ya tener algo. ya, Inge, Ya, gracias. listo. Ya, buena noche, pasa bien. Buenas noches, igualmente, Inge.